Ya, sean bienvenidos nuevamente. Les doy la bienvenida cordialmente. Vamos a revisar ahora el contrato de trabajo como relación de poder. Vamos a revisar las potestades de organización, dirección y punitivas del empleador. El derecho al trabajo en sus orígenes se encuentra indisolublemente unido a la revolución industrial, por lo que no es casualidad que su primera denominación fuera legislación industrial, definida como una rama del derecho que nace con el fin preciso de proteger al proletariado del siglo XIX contra la explotación generada por un capitalismo salvaje. Es así como la principal característica del derecho laboral ha sido su finalidad protectora de la parte débil de la relación laboral, el trabajador o trabajadora, quien pone a disposición del empleador su energía laboral en virtud de un contrato de trabajo el cual tiene componentes que van más allá de lo meramente patrimonial. En efecto, cuando hablamos del contrato de trabajo estamos haciendo referencia a una relación de poder entre privados, con cierta similitud a las relaciones de familia. Por tanto, aunque se denomine como contrato, la relación existente entre el empleador y trabajador no significa coordinación entre ellos, ¿no? Sino jerarquía. En este contexto no resulta exagerado afirmar que a comienzos del siglo XXI la libertad de la mayoría de las personas depende de su relación con el Estado y también con su empleador. Kant Freud observaba respecto del contrato de trabajo que el derecho encubre la realidad de la subordinación tras la pantalla conceptual de los contratos que considera concluidos entre iguales. Las personas adoptan diversas decisiones en base a su libertad y autonomía, como tener una religión determinada, vestir de una forma tal o cual, tatuarse, peinarse el cabello, ocupar un aro, ordenar y programar su régimen de vida, etc. Pero estas decisiones muchas veces están mediadas por su trabajo y por las decisiones de sus jefes. Usted es testigo de Jehová, pero no podrá salir a cualquier hora a predicar su fe. Se viste de una determinada forma, pero en su trabajo deberá ocupar uniforme. Le gustaría llevar a sus hijos al colegio, pero debe llegar temprano a su oficina, etc. Incluso aunque usted sea trabajador, su empleador puede cambiarle el nombre y decir que usted es un colaborador, sea lo que sea que ello signifique. Ni decir si usted es hostigado moralmente, lo que es denominado mobbing, en su trabajo o acosado sexualmente, lo cual bajo ciertas condiciones límites pueden llevarlo a un estatus de servidumbre y cuasi esclavitud. Desde sus inicios, el elemento que caracterizó el trabajo regulado por el derecho laboral fue la subordinación y su ámbito de aplicación centrado preferentemente en el sector privado y en las empresas del Estado. Aunque como veremos más adelante, la ciudadanía en la empresa también tiene su proyección en el sector público, aunque en estricto rigor se trata de eficacia vertical de derechos. Este poder privado de una persona sobre otra hace necesaria una protección de los derechos de la persona y la garantía de los derechos fundamentales y de las libertades públicas en las relaciones de trabajo. Por ello, la doctrina ha precisado que en el contrato de trabajo el Estado tiene un deber de protección de los derechos fundamentales del trabajador. Aceptando esta realidad del contrato de trabajo como figura jurídica que legitima el poder de un sujeto privado, entre paréntesis empleador, sobre otro, entre paréntesis trabajador, debemos preguntarnos por la relevancia de este poder privado. Al respecto es dable resaltar la gran importancia del trabajo en nuestra sociedad, ya que resulta evidente que el ejercicio de un trabajo es hoy día la condición principal para pertenecer a la sociedad.
el factor de identidad esencial, denominémoslo así. Las personas carentes de trabajo se encuentran al mismo tiempo desposeídas de todo. El trabajo proporciona distintas facetas de plenitud a la persona, como medio de autorrespeto, como fuente de estructura y orden en la vida cotidiana y como vehículo de autorrealización. Por lo anterior, es fácil concluir que la mayoría de las personas al trabajar deben hacerlo bajo la forma de una relación de subordinación y por tanto los alcances de este poder privado son del más alto interés público. En alguna medida, la historia del derecho laboral es la historia de la lucha por limitar este poder. La paradoja se da por el hecho de que ha sido imposible suprimir este poder privado y las relaciones sociales se marcan fuertemente por los vínculos laborales de los ciudadanos. Como hemos mencionado ya anteriormente, el empleador tiene potestades y poderes directivos y sancionatorios muy importantes que en alguna medida lo asimilan al Estado. El poder directivo puede ser definido como el conjunto de atribuciones del empleador en la relación de trabajo en cuanto a facultades otorgadas al titular de la organización productiva con el objetivo de ejercer una actividad económica. Estas potestades, inseparables de cualquier ordenamiento laboral, constituyen, en palabras de Lyon Cahen, estándares o nociones de contenido variable e indeterminado. El poder directivo, caracterizado como un contenido potestativo propio del derecho del trabajo, alude al derecho que tiene el empleador en orden a dirigir y coordinar el trabajo de sus subordinados. Ocuparemos este término de potestad siguiendo lo expuesto por Hofstede a principios del siglo XX. Este autor indicaba que una potestad jurídica se corresponde con una sujeción. Un cambio o una enmienda en una relación jurídica puede provenir de uno o más hechos sobrevinientes que están bajo el control de la voluntad de uno o más seres humanos. Es decir, la persona que tiene una potestad puede efectuar un cambio en una relación jurídica en particular. Una potestad implica que una persona es capaz de causar ciertos efectos jurídicos deseados. La potestad es una posición en la que se encuentra una persona cuando mediante una declaración de voluntad puede modificar la posición normativa, entre paréntesis, es decir, alguna de las normas aplicables de la otra. Hablar de potestades es ambiguo y esta situación se enraiza en las amplias acepciones de las nociones de poder. A veces esta palabra quiere decir potestad, atribución, competencia, facultad, capacidad, jurisdicción, autorización, etc. Y otras veces, según el contexto, quiere decir fuerza, potencia, poderío, dominio, dominación, etc. En este sentido, se ha destacado que la noción de poder es híbrida o mestiza, un concepto de Jekyll Hyde. También es posible hablar de competencia como un tipo especial de potestad. La potestad competencia del empleador es excepcionalmente intensa, a diferencia de lo que ocurre en los demás casos donde los particulares solo son competentes para efectuar disposiciones que los obligan a sí mismos, mientras que las autoridades públicas son competentes para obligar también a otras personas. Si un particular tiene una potestad para hacer disposiciones que obligan a otra persona, esta potestad estará habitualmente fundada en una disposición antecedente hecha por la otra persona. La potestad competencia del empleador se encuentra estatuida directamente por el legislador, lo que justifica que la misma normativa laboral le imponga límites intensos. No es posible fundar el contenido potestativo en un supuesto consentimiento del trabajador al contratar laboralmente, dado que se trata de un contenido abierto, amplio e indeterminado, que por estas características adolecería de objeto ilícito por constituir una especie de sujeción en blanco respecto de otro particular. El hecho objeto de un acto o contrato debe ser también determinado. Debe consistir en un hecho o una abstención precisa. No se comprendería un hecho o una abstención indeterminada, cualquiera al arbitrio del deudor como objeto de la obligación.
Se ha subrayado lo excepcional de la situación del derecho laboral. Por regla general, las personas entre sí no están sujetas, como lo están respecto de los órganos del Estado, a una voluntad de otro. Esto dado que las reglas que regulan las relaciones entre individuos tienen una pretensión de imparcialidad entre los intereses de los sujetos a los que se les aplica, que excluye que ellas sean por regla general modificables unilateralmente. Cuando excepcionalmente se consagra una potestad entre privados, se compensa el déficit de imparcialidad en que las potestades no miran al interés del sujeto que las detenta, como ocurre en el derecho de familia, pero la gran excepción las constituyen las potestades del empleador. Esta situación parece radicalmente excepcional en el sentido de que el sistema jurídico no reconoce otras potestades que miren al interés del titular de la potestad. Es decir, el empleador es juez y parte. ¿Y cómo se compensa entonces el déficit de imparcialidad? Se reequilibra a través del orden público laboral. Este contenido potestativo implica la facultad del empleador para determinar el cómo de la actividad laborativa pactada en el contrato de trabajo. Como ya precisamos, no es un poder absoluto, sino que se encuentra limitado y reglamentado por lo demás por la normativa laboral e idealmente por la negociación colectiva. Las características generales de este contenido potestativo son las siguientes. Letra A es un poder del empleador reconocido y otorgado por el ordenamiento laboral. Tiene su fuente en el contrato, pero su ejercicio es regulado por ley. Letra B es un poder privado de un sujeto sobre otro. Esto implica que el legislador ha especialmente sido cuidadoso en su regulación. Letra C es un poder de contenido indeterminado y abierto. Es una potestad abierta. Esta característica es común a los poderes de mando, reglamentación y disciplinarios. Resulta imposible determinar a priori todas las alternativas o variables del trabajo diario. Esta imposibilidad se da tanto a nivel legal como contractual. Letra D es un poder con sentido finalista. ¿Qué significa esto? Que tiene un límite interno, es decir, solo se lo permite para dar cumplimiento al contrato de trabajo y por ello la vida privada del trabajador y sus horas libres quedan en principio fuera de su competencia. Es funcional al objetivo del contrato. Letra E, este poder tiene su fundamento constitucional en la libre iniciativa económica. Letra F es un poder doblemente limitado o intervenido, límites externos, por la normativa estatal y por la normativa colectiva, en el contrato colectivo. Letra G es un poder limitado por los derechos fundamentales del trabajador. Por ello, en los casos de conflicto, deberá ponderarse entre derechos del trabajador y del empleador. Con todo, esta ponderación parte de la base que el primero se encuentra sometido al empleador y por tanto es la parte débil de la relación de trabajo, es decir, no es una ponderación de derechos constitucionales entre iguales. Letra H es un poder de tal entidad que su ejercicio abusivo conlleva una fuerte responsabilidad para el empleador, como ocurre, por ejemplo, en los casos de acoso sexual. En consecuencia, este contenido potestativo tan intenso desequilibra la relación empleador-trabajador, sustrayéndola de una eficacia horizontal y colocándola más bien en una perspectiva de una eficacia diagonal de los derechos fundamentales entre particulares. Como ya expusimos, no se trata de una eficacia vertical porque el empleador no tiene el mismo poder del Estado, pero tampoco es una eficacia horizontal dadas las intensas potestades del empleador. Como adelantamos, la contrapartida al contenido potestativo es la sujeción del trabajador o deber de obediencia directamente vinculado a la subordinación laboral. Por su intermedio, el trabajador debe acatar la disciplina interna de la empresa, respetar el reglamento interno y ejecutar las órdenes concretas del empleador o sus representantes. Sin duda,
un gran límite a este deber está dado por el respeto de los derechos mínimos y de los derechos fundamentales del trabajador, como lo señala el artículo 5 del Código del Trabajo. Así, este contenido comprende a su vez tres facetas distintas, a saber, la potestad de mando o dirección, la potestad de reglamentación y la potestad disciplinaria. Dichas facetas las vamos a pasar a descubrir en el siguiente video live a fin de poder separar, ¿no es cierto?, la materia. Entonces, en definitiva, tenemos en cuenta que esta poder o potestad que tiene el empleador, ¿no es cierto?, tiene ciertos límites y en definitiva estaría subyugada, ¿no es cierto?, siempre a lo que dice el artículo 5 del Código del Trabajo, a los derechos fundamentales del trabajador, ¿no es cierto?, y al respeto de los derechos mínimos del contrato, como también a los del contrato colectivo.